Bienvenidos a un nuevo programa de Moedin, el espacio donde hablamos de las solemnidades de Yahweh. En esta ocasión estaremos hablando de una hermosa festividad que, si bien no es una de las 7 fiestas del Señor, es una hermosa celebración que nos recuerda que la voluntad de Dios permanece para siempre y que Él restaura todas las cosas para su servicio. Me refiero a la fiesta de Hanukkah, o también llamada Fiesta de las Luces o Luminarias. Es una festividad celebrada durante 8 días, conmemorando la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia de Israel a mano de los macabeos sobre los griegos seleucidas, y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II a.C., y tiene lugar a partir del 25 de Kislev en el calendario de Yahweh, mal llamado judío, fecha que está entre noviembre y fines de diciembre del calendario gregoriano. La tradición habla de un milagro en el que pudo encenderse el candelabro o menorá del templo durante 8 días consecutivos con una exigua o muy poca cantidad de aceite que alcanzaba solo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de 9 brazos llamado Hanukkah, uno por cada uno de los días más un brazo piloto. Este piloto o vela central representa al Mesías, el gran Redentor, el Salvador y Libertador de toda la humanidad. La festividad de la Hanukkah es desde la época de la hegemonía helénica en Israel. Comenzaba con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., según puede leerse en los libros de Primera y Segunda de Macabeos, libros que solo están en las versiones católicas de la Escritura, aunque no se hace mención de ella en el Tanaj o Antiguo Testamento. Cuando se corona como rey de Siria a Antíoco IV Epífanes, entre el 175 y 164 a.C., este decide helenizar, algo así como una forma de decir volver griego al pueblo de Israel, prohibiéndoles a los israelitas seguir sus tradiciones y costumbres y profanando el templo con dioses paganos. Un grupo israelí conocido como los Macabeos, dado que su líder era Yehudá Maccabi, provenientes de la zona de Modín, comenzaron a rebelarse contra los soldados griegos, negándose a realizar actos que iban en contra de lo que Yahweh había establecido. ¿Te suena familiar? Sí, luchó como Pinjas contra la fornicación del pueblo de Israel cuando éste sucumbió a las moabitas influenciados por Balaam. Tuvieron una lucha difícil y eran minoría contra el ejército griego. Sin embargo, su estrategia, decisión, pero sobre todo su fe en el Todopoderoso, los condujeron a ver la manifestación gloriosa de Yahweh en batalla para ganar pocos contra muchos. En los libros de Macabeos 1 y 2 se puede leer sobre la institución de la Hanukkah. El primero narra durante 8 días celebraron la dedicación del altar. Entonces Judas y sus hermanos y toda la asamblea de Israel decidieron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con el gozo y la alegría de 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev, Macabeos 4 del 56 al 59. De acuerdo con el segundo libro de Macabeos, capítulo 10, versos del 6 al 8, lo celebraron con alegría durante 8 días a la manera de la fiesta de los tabernáculos. Toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo hebreo celebre cada año estos días de fiesta. Otras tradiciones asocian la Hanukkah con el martirio de Hannah y sus 7 hijos. Según una historia del Talmud, tratado de Gitín 57b, y segundo libro de Macabeos, capítulo 7, una mujer judía llamada Hannah y sus 7 hijos fueron torturados y ejecutados por Antíoco por negarse a comer cerdo, lo que hubiese sido una violación de la ley de Yahweh o de la Torá. Pero quiero rescatar importantes aspectos de esta celebración y quiero mostrarte varias cosas. Más allá de donde aparece citado el suceso, la palabra macabeo es una palabra de origen hebreo que significa martillo. Era el ejército cuya fuerza de ataque era a través de tácticas de guerrilla. Y lo más importante, se negaron a adorar en el lugar concebido para Yahweh a dioses paganos. El aceite
simboliza la unción del Espíritu Santo, la plenitud de éste haciendo morada en nosotros, pero también simboliza la materia prima para generar la luz, esa que nos aleja de la oscuridad, aquella como citan las vírgenes insensatas. Debemos tener listas nuestras lámparas para alumbrar a nuestros pies el camino a seguir. Y sí, si estás pensando que hablo del Mesías, es porque al igual que todas las demás festividades, esta también nos demuestra que Yahweh siempre está en todo tiempo junto a quienes le son fieles a lo que Él establece, y en todo tiempo nos habla de su Mesías, palabra hebrea que significa ungido. Bien, pero te preguntarás, ¿de dónde toda esta hermosa celebración tiene su antecedente? La respuesta es la Torá. Verás, Hanukkah no está específicamente mencionada en la Torá, dado que la historia ocurrió después de que fuese escrita esta. Moisés terminó de escribir la Torá en el año 2488 después de la creación, 1273 antes de Yeshua. Los milagros de Hanukkah ocurrieron unos 1000 años después, entre los años 3621 y 3622, 140 a 139 antes de Yeshua. Sin embargo, Dios está por encima de las limitaciones del tiempo y como tal, incluyó en la Torá alusiones a Hanukkah. Mira, en el texto original en hebreo la palabra número 25 de la Torá es Or, cuyo significado es luz. Comenzamos a encender las luminarias de Hanukkah el 25 del mes de Kislev. Cuando los israelitas viajaban por el desierto en su camino desde Egipto a Tierra Prometida, el 25º lugar en el que acamparon o descansaron fue Hasmoná, que esto alude a la familia de los hasmoneos que condujeron a los ejércitos macabeos en la batalla contra los griegos y descansaron el 25 de Kislev, fecha en que inicia la festividad. Por otra parte, Levítico 23 describe las festividades de Yahweh. Inmediatamente después, al comienzo del capítulo 24, versos del 1 al 4, encontramos el mandamiento de encender la menorá en el templo. Esto es indicio de la importancia que se entrega a la encendida de la luz de la menorá o candelabro de 7 brazos dentro de este recinto. Yahweh habló a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Aarón la dispondrá en la tienda de reunión al exterior del velo del testimonio, para que esté continuamente delante de Yahweh, desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas delante de Yahweh continuamente. Ahora bien, además dice la historia que los macabeos volvieron a consagrar el templo para Yahweh. Bien, ¿y cómo sabían qué hacer? Pues la respuesta es sencilla. Miraron a Moisés. Verás, en el capítulo 7 del libro de Números describe las ofrendas que los líderes de las tribus trajeron cuando fue dedicado el tabernáculo. Y el capítulo 8, versículos del 1 al 4 del mismo libro comienza de la siguiente manera. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y diles: cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Hacia la parte delantera del candelabro hizo montar las lámparas, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Y esta es la hechura del candelabro, de oro macizo, incluido su base, hasta sus flores, labrado a cincel, según la visión que Yahweh había mostrado a Moisés. Así hizo el candelabro. Tras el final de la guerra de los macabeos, los judíos limpiaron, repararon y rededicaron el templo y nuevamente encendieron la menorá. Después de esto, el resto de este capítulo habla de la consagración y dedicación de los levitas para el servicio del templo. Cuenta la historia que después de haber ganado contra los griegos, el servicio en el templo fue restablecido. El Midrash nos dice que mientras todo líder de las tribus trajo una ofrenda, la tribu de Leví no lo hizo. Dios le dijo a Moisés que dijera a su hermano Aarón, sumo sacerdote, cabeza de los levitas y ancestro de los macabeos,
que no se preocupara. Los sacrificios solo durarían mientras el templo estuviese en pie, pero las luminarias se encenderían para siempre. Las luces de la menorá de Hanukkah que tus descendientes iniciarán continuarán iluminando las tinieblas aún después de la destrucción del templo. ¿Y dónde está el Mesías en todo esto? También desde el Antiguo Testamento, cuando muere Alejandro Magno, el imperio griego, antes de caer en manos de Roma, fue dividido en 4 partes en el año 175 a.C. de Yeshua. Antíoco IV Epífanes subió al poder en Siria luego de robarle el trono al heredero legítimo, Demetrio II, hijo menor de Seleuco IV Heliodoro. El Seleuco original, uno de los 4 generales que se dividieron el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, Antíoco Epífanes se convirtió en el 8º descendiente de Seleuco para sentarse en el trono de Siria. Y te preguntarás por qué todo esto es importante. Pues porque esto ya estaba profetizado por Daniel cuando dice: después de esto, él pondrá su atención en las fortalezas de propia tierra, pero se debilitará, caerá y no será visto de nuevo. En su lugar se levantará uno de raíz que enviará un exactor por lo mejor del reino, obteniendo gloria real, pero en esos días él será quebrantado, aunque ni en ira ni en batalla. Se levantará en lugar de él un hombre despreciable que no tiene derecho a heredar la majestad del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino por engaño. Grandes ejércitos serán quebrantados y serán barridos delante de él, como también el príncipe del pacto. Alianzas serán hechas con él, pero él las socavará con engaños. Entonces, a pesar de que tendrá un pequeño ejército, se levantará y se hará fuerte. Daniel 11, del 19 al 23. Los macabeos eran menos, y este era un rey, a quien no le pertenecía dicha corona, el cual, a pesar de tener un vasto ejército, fue destruido por el martillo macabeo en hebreo, de unos pocos. Y lo digo porque versículos después, de hecho, todo el capítulo anuncia la invasión de este hombre despreciable, pero también su final a manos de los descendientes de los levitas que habitaban el reino del sur, es decir, Judá. Lo describe mucho mejor. Antíoco empezó a helenizar a Israel y poco tiempo después muchas de las personas que eran ricas y tenían influencias entre los israelitas adoptaron un estilo de vestir como los griegos, cortándose el cabello y rasurándose incluso sus barbas también. Asimismo, lograron que se mezclara la filosofía y culturas griegas en el estilo de vida judío. Y digo judío porque esto empezó específicamente en el reino del sur. Luego de la muerte de Salomón, el reino de Israel o toda la nación de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte, que componen 10 tribus, y el reino del sur, que compone la tribu de Judá, la casa de Efraín y los levitas. De estos seguidores del pensamiento griego nació el partido político llamado los saduceos, el cual eventualmente creció hasta ser prominente durante los tiempos de Yeshua. Fue la influencia de la filosofía griega en su enfoque de las escrituras hebreas, la Torá y los profetas o Haftará, lo que cegó a los dirigentes saduceos al hecho de que las profecías mesiánicas se estaban cumpliendo frente a ellos durante la vida del Señor en la tierra, y no lo pudieron ver. Sus ojos fueron cubiertos por el velo del paganismo. En el tiempo designado, él regresará al sur, pero la última expedición no será como la primera, porque barcos de Kitim o Chipre en Asia Menor vendrán contra él, así que su valentía fallará. Entonces retrocedió, tomará acción furiosa contra el pacto Kadosh de nuevo, mostrando favor a aquellos que abandonen el pacto Kadosh o santo. Sera saldrá de él y profanarán el lugar Kadosh o santo y la fortaleza. Ellos harán cesar la continua ofrenda quemada y pondrán la abominación a causa de la desolación. Y los transgresores traerán un pacto por medios engañosos, pero el pueblo que conoce a su Elohim se parará firme y prevalecerá valientemente. Daniel 11 del 29 al 32. En el año 168 antes de Yeshua, Antíoco de nuevo irrumpió en el templo y lo convirtió en un centro de adoración pagana en honor al dios griego Zeus, llamado Júpiter en la mitología romana. En lugar de la sangre de toros y machos cabríos, roció agua en la que había hervido un cerdo en el lugar santísimo y degolló cerdos sobre el altar. Luego levantó una estatua de Zeus en el lugar santo con su propio rostro en ella, proclamándose por lo tanto ser un dios.
Debido a lo que hizo, el templo ya no era adecuado para la adoración a Yahweh, y los historiadores judíos le llamaron a eso la abominación desoladora, el cual ha sido el único evento en la historia llamado así, y este fue el punto que lanzó la revuelta de los macabeos. Durante 3 años y medio, los judíos pelearon una de las primeras guerras de guerrilla bajo el mando de Judas Macabeo, Judas el Martillo, finalmente derrotando a los sirios en el año 165 a.C. de Yeshua. Después de haber recapturado el templo, derribaron el altar contaminado y la estatua de Zeus, pulverizándolos para luego construir un nuevo altar hecho de piedras sin cortar. Luego se dedicaron a purificar el templo para rededicarlo a Yahweh en un proceso que duraría 8 días. Segunda de Crónicas 29:17, pero solamente tenían suficiente aceite sagrado para arder en la menorá un día, la lámpara de 7 brazos que permanecía en el lugar santo. Y la ley y la Torá requería que ardiera permanentemente. Debido a que el proceso para la reparación del aceite sagrado era bastante tedioso, decidieron no esperar y así utilizaron el aceite disponible para encender la menorá, confiando en que Yahweh lo consideraría aceptable. Yahweh estaba complacido e hizo que el aceite durara los 8 días necesarios para la purificación, hasta que el nuevo suministro de aceite estuviese listo y la rededicación se completara, tal como había escrito el rey Salomón tiempo atrás. Los que estudian el uso de los números en las escrituras conocen que el 8 es el número de nuevos comienzos, y ciertamente la victoria macabea sobre los sirios lanzó una nueva era, conocida como la dinastía Asmonea. Durante mucho, ese periodo, el cual duró hasta cerca del año 64 a.C. de Yeshua, Judea, como era conocido Israel entonces, disfrutó de la condición de nación independiente, habiendo finalmente obtenido su independencia de Siria en el año 142 a.C. de Yeshua. Después de otras victorias asmoneas, los judíos lograron obtener un territorio cuyas fronteras casi aproximaban las del Templo de Salomón. El dominio judío fue extendido a toda la nación, ya expandida, y la vida judía floreció una vez más. Fue un nuevo comienzo para los hijos de Israel. El milagro del aceite aún se celebra hoy durante la fiesta de los 8 días de Hanukkah, palabra que deriva del hebreo y que significa dedicación. También se le llama el Festival de las Luces. Para celebrar Hanukkah se utiliza un candelabro especial con 9 brazos, 8 de los cuales conmemoran los 8 días en que el aceite estuvo ardiendo. El 9º brazo, llamado el shamash o piloto, es por lo general más alto que los otros 8. Su mecha siempre se enciende de primero y sirve para encender las demás cada día hasta que el 8º día, el día de la Hanukkah, todas estén ardiendo. La palabra hebrea shamash significa siervo, de tal manera que el shamash es la mecha sierva que se levanta sobre las demás y es la que las ilumina. ¿Te suena familiar? De manera increíble, el Hanukkah o la lámpara Hanukkah o Hanukkiyah se convierte en un bello modelo del Mesías y su iglesia. Fue el Señor Yeshua, el siervo obediente, quien fue levantado, Juan 3:14, quien da luz a todos los demás, Juan 8:12, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, Marcos 10:45. Encender la Hanukkiyah es un recordatorio apropiado de que la luz del mundo llegó, alcanzando así un nuevo comienzo para toda la humanidad, la llave que abre la puerta de retorno al Padre por medio del Hijo. Antes de acabar este programa, quiero que pienses en esta festividad como en las solemnidades, en las fiestas de Yahweh descritas en Levítico 23, con más de un cumplimiento. Por ejemplo, en la Pascua o Pesaj hubo la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también hablaba del Mesías, Yeshua, que se entregaría por nosotros para redimirnos de nuestras transgresiones y retornarnos por el camino hacia Yahweh, la Torá. Al repasar la historia de la Hanukkah nos hemos podido dar cuenta
de las similitudes de eventos que aún están escritos para el futuro. Un día pronto, un hombre llegará a la escena mundial, rápidamente será muy poderoso, asumiendo una posición de liderazgo que no le corresponde legítimamente, como está escrito en Daniel 11. Muchas personas le darán su lealtad y conquistará casi todo el mundo. Aún en Israel muchos se van a acomodar a él, aún creyendo que puede ser incluso el Mesías. Entonces él se introducirá en el lugar santo y declarará que es Dios. Será otro Epífanes. Levantará una estatua de él mismo y la declarará en el lugar santo para ser adorada. Otra abominación desoladora sobre la que Yeshua advirtió en Mateo 24:15. Exigirá ser adorado y hará que todo el mundo le jure su lealtad a él. Le pondrá fin al recién instalado sacrificio en el templo e intentará borrar del mundo todo trazo del Dios legítimo, Yahweh Sebaot. Hará la guerra contra todos los que se le opongan, pero ellos pelearán en otra guerra de resistencia. Entendiendo Israel como todos los que han sido injertados en el olivo natural, bien sean nacidos extranjeros antes de ello, de nuevo experimentarán un periodo de indescriptible paz y prosperidad, extendiéndose a las fronteras originalmente prometidas. El gobierno del Mesías será ejercido por toda la nación extendida y la vida florecerá de nuevo. Otro comienzo para los hijos de Israel y en general para todo el mundo. Y esto es importante porque todo lo que está descrito en la Hanukkah y todo el suceso y que describe también Daniel nos habla mucho del libro del Apocalipsis. Nos habla de ese falso anticristo que se levantará haciéndonos creer que es el Dios verdadero, que es el verdadero profeta. Y también habla de aquel remanente que se levantará y defenderá la palabra. Esos, hermano mío, que tú y yo anhelamos ser, esos que estaremos en el milenio, cuando el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores se pare en esta tierra a gobernar a todas las naciones. Y terminaré citando el libro de Éxodo, capítulo 15, versos del 11 al 18. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado. Oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada. El santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Yahweh los bendiga. Nos vemos a la próxima.